Hola, soy Patricia Sánchez Cutillas y este es mi canal de YouTube. Hoy os voy a hablar de la diosa Demeter, la diosa Ceres para los romanos. Es la gran diosa de la prosperidad, de la agricultura, de la tierra, pero la tierra en cuanto a la agricultura, fue la gran inventora de la agricultura. La tierra como planeta es Gaia, la diosa Gaia que saca las cosechas, los volcanes, todo es una fertilidad completamente desordenada, mientras que Demeter es un grado más de civilización y es adorada precisamente por los agricultores. Todo esto es tal y como lo cuento en mi libro, El oráculo de los mitos griegos, donde aparece Demeter con esta carta y su hija Perséfone con esta otra. Recordaos que tengo varias obras escritas, Una mujer en la que habito es una novela sobre mitología, Mitología para curiosos es un libro de ensayo y podéis ver mis obras en la página oficial de WordPress, Patricia Sánchez Cutillas. Bien, Demeter es una diosa que es olímpica, hermana de Zeus, es una de las grandes diosas, pero no está en el Olimpo, ella tiene poder por sí misma. Se cree que era una gran diosa matriarcal y que fue asimilada por el panteón. Bueno, ella concede la prosperidad y también justamente todo lo contrario. Cuando castiga, quita esa prosperidad. Es muy famoso un mito en el que un hombre empieza a talar un bosque consagrado a Demeter. Ella la avisa varias veces para que pare, él no quiere parar y al final le castiga a tener un hambre inmensa. De manera que ese hombre se come absolutamente toda su riqueza, todas sus propiedades, se come hasta sus heces, vende a su hija como esclava para conseguir comida, la hija es amante de Poseidón, entonces se puede transmutar en animales y escaparse de sus captores, pero él la vuelve a vender hasta que al final aparece, según unas leyendas, comido por sí mismo, otras que se tira a un río. Otro mito donde quita absolutamente la prosperidad es el rapto de Perséfone, hablo en otro vídeo sobre él. Demeter representa también el arquetipo del progenitor monoparental que cuida solas de sus hijos, porque ella tuvo dos hijos con Zeus, pero no convivió con él, y ella cuidaba de su hija Proserpina, Proserpina para los romanos, Perséfone, y un día el dios Hades la ve y la secuestra y se la lleva al inframundo. En el inframundo, Perséfone toma comida de los muertos, una semilla de granada. Entonces, según la ley de las Moiras, la gente que toma, cualquier persona, cualquier dios que toma comida del mundo del inframundo, ya no puede volver a la tierra. Entonces el Olimpo le dice: tienes que acatar la ley de las Moiras y ya no vas a volver a ver a tu hija en tu vida. Entonces ella monta en cólera y tiene tantísima fuerza que lo que hace es negarse a dar las cosechas, negarse a dar frutos, etcétera, hasta que no se negocie con ella y ella pueda volver a rescatar a su hija. Esto es muy bonito porque representa a la persona que es, en cierta manera, los poderosos intentan aplastarla, pero ella tiene tanta fuerza que les planta cara. Al final está el desastre porque los humanos empiezan a morirse de hambre, ella es la que proporciona prosperidad y la que la quita, y los dioses tienen que pactar con ella de manera que su hija Proserpina vuelva a la tierra en primavera y verano y en invierno vuelve al inframundo, y de esta manera explicaban las estaciones, ¿no? O sea, y Demeter lo que hacía era dar cosechas en primavera y en verano, y en el invierno no daba absolutamente nada. Bien, esto es interesante también porque conecta con el tiempo cíclico. Digamos que por influencia del judaísmo, más tarde del cristianismo, el concepto que tenemos en nuestra civilización es lineal. El ser humano crece hasta que hay un juicio, nace, va creciendo, hasta que al final hay un juicio final, ¿no? Sin embargo, las civilizaciones más antiguas, sobre todo las que estaban más vinculadas a la agricultura, tenían un concepto diferente de la muerte, de pasar de un estado a otro de la existencia, y también tenían un concepto de vida, de nacimiento, vida, muerte y luego resurrección, que estaba unido al vínculo de las cosechas, ¿no? Era la siembra,
lo que era en sí el nacimiento de las cosechas, la recolección, la muerte y luego al año siguiente otra vez esa resurrección. Entonces el tiempo cíclico está muy presente en muchísimos mitos, el eterno retorno, que todo vuelve. También podemos verlo en García Márquez tiene ese concepto del tiempo en 100 años de soledad y es muy interesante. También en nuestra vida se pueden dar ciclos de que hay algo que nos viene y al cabo de 3 años o 4 años o 7 se nos repite con las mismas características, con diferente gente, en diferentes circunstancias y se nos va repitiendo. Eso podría estar unido lo que es al tiempo cíclico de Demeter. A medida que vamos solucionando más eso, si es algo negativo, eso se manifestará en nuestra vida con menos fuerza. También Demeter representa a la gran madre acogedora, coge todo el mundo en su seno. Los griegos la adoraban en los misterios de Eleusis y es curioso porque la mayoría de los dioses están vinculados con héroes, semihéroes, hijos de reyes, príncipes, etc. Mientras que Demeter era una diosa muy democrática para todos, para los agricultores, para los plebeyos, para los esclavos, o sea, las zonas, las heteras, eran como las partes, los estratos más marginados de la sociedad, eran adoradores de Demeter, lo que nos da una idea, ese concepto de acoger a todo el mundo en su seno, de la gran madre, etcétera, ¿no? Y luego ya comentaros que, bueno, que es una diosa, como ya os he comentado, olímpica, pertenece a este panteón olímpico, es muy poderosa, pero nunca está por ahí en el Olimpo, y que a la vez es también era representada con la hoz, con las cosechas, etcétera. Y nada más, recordaos que soy Patricia Sánchez Cutillas, que este es mi canal de YouTube, que podéis encontrar el oráculo de los mitos griegos en Amazon y que las cartas me las podéis comprar a mí también, y que podéis encontrar toda mi información en Patricia Sánchez Cutillas WordPress o en mi página talleresdeescrituracreativa.es. Y os recomiendo pues que leáis el himno homérico a Demeter, y que leáis a los diferentes clásicos. Venga, que tengáis una vida muy feliz.